Arranca 2023 y en este caso charlemos este producto de Despacho Play. Tiene como invitada a Giselle Mahmoud, diputada provincial socialista. Para mí es un verdadero placer. Estamos aquí en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y con nosotros Giselle Mahmoud. Giselle, ¿cómo andás? Hola Martín, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bienvenido al recinto. Bueno, qué lindo, qué hermoso. Acá, ¿es tu segunda casa? ¿Cómo lo...? ¿Qué me puedes decir de esto? No sé, porque digo, estamos ante un lugar muy importante, clave, donde se redactan y se modifica la vida de las personas, ¿no? Sí, bueno, es un lugar con mucha historia, un lugar donde han pasado muchísimas cosas en la provincia de Santa Fe y es un lugar muy importante que la verdad que para mí sí es como un poco una segunda, podría ser una segunda casa, aunque me gusta más estar afuera que adentro, con la gente y haciendo recorridas, visitas, viendo otro tipo de cosas, pero sí es claramente una segunda casa para nuestro lugar de trabajo. Pasamos muchas horas acá, pero por suerte en estos años lo pudimos hacer de una manera muy, por lo menos en mi experiencia, muy positiva. Creo que en este lugar se han dado acuerdos muy importantes en los últimos años. Hemos podido generar muchísimo diálogo entre los partidos políticos que integramos esta Cámara. Se dio una renovación generacional y se dio una participación de mujeres mucho mayor a la que había habido en otros momentos de la historia santafesina. Y también tuvimos una participación muy activa de la gente transitando por esta manzana, ¿no? que es la legislatura, y eso creo que ya se venía haciendo en la gestión anterior de la Cámara de Diputados, pero fundamentalmente tiene que ver con la impronta y el legado que nos dejó Miguel Lifchitz, el presidente de la Cámara con el que nosotros asumimos nuestra representación, nuestra banca en aquel entonces y que luego nos tocó despedir, pero que si hay algo que nos marcó mucho y que hizo un sello de esta gestión, de estos 4 años del socialismo presidiendo la Cámara de Diputados, fue que la gente circule por acá. Este espacio no nos pertenece, le pertenece a los y las vecinas de toda la provincia y es el espacio que tiene que verse permeado por la ciudadanía. Así que bueno, eso hicimos, con audiencias, con trabajo conjunto con un montón de personas de cada uno de los proyectos, dialogando entre todos los partidos políticos a pesar de las diferencias. Así que nada, una segunda casa donde aprendimos mucho y donde todavía nos quedan 9 meses muy importantes por transitar. Pensaba en esta cosa de acercar a la ciudadanía. ¿Sentís eso? Que en este último periodo la gente se pudo acercar más, pudo tener contacto con este recinto tan importante? Sí, yo creo que sí. Creo que vimos este recinto lleno de personas que se dedican a cosas valiosas en todos los ámbitos habidos y por haber. Recibimos deportistas, recibimos educadores, recibimos mujeres, recibimos personal de salud, recibimos a todos los sectores de la sociedad civil en distintos momentos, con distintas leyes, con distintos trabajos. Ha sido el epicentro de un montón de debates importantes para la institucionalidad de la provincia, con las audiencias públicas por leyes que son muy, muy importantes para Santa Fe. Y sin dudas es un espacio en el que intentamos abrir, ¿no? Creo que lo pudimos hacer. Hubo una linda etapa post-pandemia que nos permitió empezar a hacerlo, ¿no? Porque nos tocó asumir y a los meses estábamos en el confinamiento y en la cuarentena propiamente dicha de la pandemia, encerrados, trabajando virtual, con las computadoras y un poco alejados de estos espacios. Bueno, eso fue buenísimo porque no se cerró la legislatura en términos, ¿no? En ese momento Miguel Lifchitz no se sentó encima de las llaves. Me parece que también eso marca un hito. De hecho, en la universidad tuvieron la oportunidad de sesionar. Qué histórico fue eso con los tapabocas, una cosa increíble, ¿no? Sí, por primera vez en la historia, la legislatura, la Cámara de Diputados, yendo a sesionar al Paraninfo, una universidad pública tan emblemática como es la UNL para la ciudad de Santa Fe, para la provincia. Así que bueno, pasamos por todos estos años. Luego de la pandemia claramente pudimos materializar de otra manera esa decisión y esa voluntad de imprimirle a este espacio la participación de la gente, que es en definitiva lo más importante. ¿Te sentás detrás? Me siento por allá, sí. Sí, detrás, es decir, después vamos a poner las imágenes, pero ¿y qué ves de allí? Ahí todo. Ves todo, ¿no? Ahí ves los gestos, todo. Ves todo, sí. Absolutamente todo, excepto lo que hay arriba, que es la gente que viene a acompañarnos en las sesiones o a presenciar una reunión o el periodismo cuando viene a cubrir las sesiones. Todo lo demás se ve desde allá. Observás todo. ¿Y soñaste con estar, no importa el lugar, pero sentada aquí? Y mira, para serte muy sincera, no, porque mi sueño siempre fue desde muy chiquita convertirme en abogada, estudiar en la universidad pública, estudiar abogacía, convertirme en abogada y defender los derechos de la gente.
con algunas causas que obviamente a una la sensibilizan más que otras, pero siempre mis sueños y mis expectativas y mi trabajo durante mucho tiempo estuvo puesto ahí. Y me pasó que unos meses antes de terminar mi carrera universitaria me encontré en esta función pública, que fue un desafío hermoso y maravilloso, que no lo soñé, pero que sin dudas fue la posibilidad de seguir haciendo eso que sí había soñado, pero a lo mejor de otro lugar y de una manera distinta a la que yo me imaginaba, porque bueno, los abogados y abogadas estudiamos las leyes, nos preparamos para saber entenderlas, para poder discutirlas, para poder hacer que se cumplan, para garantizar los derechos de las personas, y en este caso me tocó vivirlo desde el otro lado, que es desde donde se hacen, ¿no? Qué bárbaro. Así que fue una experiencia sorpresiva, pero muy interesante. Sí, lograste concatenar eso, ¿no? Esa pulsión tuya de, ¿no? Acompañar y darle derechos a las personas. Exactamente. Qué bárbaro. Sos de Rafaela, ¿no? Soy de Rafaela. Ajá. ¿De qué barrio allí de Rafaela? El barrio Ilolay. Ilolay. ¿Y qué me puedes contar no sé, de ese barrio? Bueno, ¿Barrio concurrido, un barrio cómo? Mira, cuando yo me fui a vivir con mi familia ahí, era muy chiquita y era un barrio que todavía estaba en formación, una ciudad que todavía estaba creciendo, hoy es muy distinta a lo que era. Un barrio donde está el club de mi infancia, al que fui durante 16 años, que es el Club Esportivo Benur. Hermoso club. Muy lindo club, hermoso. Un club de la ciudad que quiero mucho, que tengo los mejores recuerdos de cuando era niña y adolescente. Con mucho espacio verde y con mucho espacio público, con la posibilidad de disfrutarlo de chica como lo hice. Y bueno, con mi escuela, mi jardín, mis amigos, mis amigas, mi familia por ahí cerca también. Ok, ¿y en la escuela cómo eras? ¿Eras inteligente? ¿Eras bochinchera? Bueno, en el mejor de los sentidos, era ¿cómo estudiosa, era una persona estudiosa, responsable, me iba bien en la escuela. Sí. Tuve mis etapas de un poco más de rebeldía en algunos momentos, cuando uno transita la adolescencia eso puede pasar, pero siempre estudiando mucho. Pero siempre tuve esta particularidad de que me encanta hablar. Soy una persona que habla mucho, que le gusta mucho conversar, que le gusta socializar con la gente. Entonces mis maestras estaban muy contentas con mis exámenes, pero después me tenían que callar la boca en el aula todo el tiempo para que no hablara y molestara. Lo sigo haciendo un poquito todavía. ¿Y eso cómo lo tomás vos, eso de hablar? A mí me parece fantástico, digo, pero ¿cómo lo tomás? Bueno, yo creo que es importante poder expresar la palabra para cualquier persona. Es importante poder decir lo que uno piensa, poder expresar sus ideas y poder defenderlas también. Pero obviamente también es muy importante escuchar, así que bueno, mi desafío es equilibrar un poco eso y siempre tratar de hacer esfuerzos para escuchar un poco más de lo que uno habla. Ok, mirá qué interesante lo que planteás. Y entonces, ¿a qué edad te viniste a Santa Fe? Pues ya estás acá, a los en la 19 años me vine a Santa Fe a estudiar abogacía en la UNL y me quedé viviendo en la ciudad de Santa Fe. Ya te quedaste acá. Es la ciudad que elijo para vivir. Ok. Y cuando mirás para atrás y mirás a esa Giselle que iba a la escuela, esa Giselle adolescente que iba a ese club, que caminaba por el barrio, que se vinculaba con las personas allí de Rafaela y que lo seguís haciendo aquí en la ciudad de Santa Fe, ¿qué ves cuando mirás ese espejo retrovisor? ¿Qué Giselle dejaste? Bueno, creo que cambiaron muchas cosas para mí. Creo que para mí venir a Santa Fe, a la universidad pública en particular, fue un antes y un después en mi vida. Yo identifico la universidad como eso, como también identifico mi inicio de participación política como eso, como un antes y un después en mi vida. Creo que en Rafaela fui muy feliz, que pude disfrutar de muchas cosas. La verdad que vengo de una familia de padres, tíos, abuelos muy laburante, muy desde abajo tratando de hacer su propio camino y que siempre me inculcaron mucho el valor de la educación, de la capacitación permanente y el trabajo, de la importancia que tiene trabajar por las cosas que uno quiere, que uno se propone, que uno desea. Y bueno, creo que en realidad no sé si dejé algo atrás, sino que bueno, llegó en un momento determinado, con el fin de la escuela secundaria, la oportunidad y el momento para que yo decidiera qué camino quería transitar, decidiera qué quería hacer de mi vida y qué cosas me llenaban en algún punto. Y creo que bueno, la universidad pública, la militancia estudiantil, la participación política y hoy mi trabajo tienen un poco que ver con eso. Es increíble la cantidad de ventanas que veo en vos. Vos sos presidenta de las Juventudes en el Socialismo. Pensaba cuando ibas a ese colegio, pensaba cuando ibas a ese club y quizá tiempo atrás no había tanta presencia de mujeres en esos espacios. Entonces me parece que ahí sí hubo un avance al respecto y estás trabajando todo el tiempo para propiciarlo. Sí, ni hablar.
Creo que cuando yo me involucré en política a los 21 años, casi 22, lo que uno podía ver de la política y lo que uno veía de las instituciones también de la sociedad era muy distinto, muy distinto. Incluso yo misma pensaba muy distinto un montón de las cosas que hoy pienso. Creo que si hace 15 años atrás alguien me preguntaba si me consideraba o no feminista o si creía en tal o cual cosa que hoy puedo representar, la verdad que no sé si lo tenía tan claro, creo que lo fui descubriendo en el camino. Creo que en ese sentido la universidad pública me enseñó mucho y es un lugar donde siempre hubo muchísimas mujeres, quizás no tan visibles porque recién ahora están llegando las primeras decanas y las primeras rectoras a las universidades nacionales, pero es un lugar donde hay mucha participación, donde hay compromiso, donde la gente discute lo que pasa en el país, lo que pasa en la provincia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, claramente quizás empecé pensando una cosa en la universidad y me fui pensando totalmente otra y creo que en ese sentido yo lo destaco como un cambio positivo. Y Esperá, entra ahí, qué interesante lo que planteas, porque vos decís, yo antes pensaba quizás distinto o tenía un pensamiento un poco más de lo que hoy soy diferente. ¿Puntualmente en qué cosa? Bueno, puedo decir que cuando yo era un poco más chica, cuando era entre adolescente y joven, empezando en la universidad, siempre me reconocí como una persona que quería igualdad de derechos para los demás. Siempre me molestaron las injusticias. Sí. De hecho, es la razón por la que elegí mi carrera universitaria. Pensar en cómo uno puede contribuir y aportar su granito de arena para que la vida que vivimos todos sea un poco más justa y más digna. Pero bueno, quizás en ese momento yo no lo identificaba con el término del feminismo, quizás no reconocía muchas de las causas y las banderas por las que hoy estoy peleando, no las reconocía como parte necesaria de esa utopía, ¿no? de lograr justicia y calidad de vida para todo el mundo, y que me fueron cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en el caso de la interrupción del embarazo, mi posición era una cuando yo era adolescente y mi posición fue totalmente otra cuando yo empecé a estudiar el tema, cuando me empecé a involucrar en las discusiones, cuando empecé a ser parte de debates, cuando empecé a leer muchísimas cosas, a conocer experiencias de vida. Mi posición cambió. Lo tomo como parte de un proceso de aprendizaje que creo que en particular con las cuestiones de género todos transitamos todo el tiempo y con otras, a lo mejor en otros aspectos también. Mi conciencia sobre la importancia de cuidar el planeta y de pensar un nuevo modelo de habitar este mundo para las nuevas generaciones era muy distinta a los 16, 18, 20 años que la que tengo hoy. Y creo que todas esas cosas tienen que ver con haber estudiado, con haber conocido más en profundidad algunos temas y poder reformular mis propias posiciones. Increíble porque Alejandro Dolina dice, si una persona transita su vida y es siempre la misma, primero es aburrido y segundo, evidentemente no ha evolucionado. Y vos detectás eso. Digo, y con las herramientas, vos decidís empaparte para, de algún modo, confrontarte a ti misma y cambiaste de posición. Y eso es fantástico porque es todo un mensaje para la gente. Decir, bueno, las posturas radicalizadas muchas veces no son positivas. Bueno, busquemos la alternativa a ver si hay otra salida a todo esto. Creo que es un mensaje, un buen mensaje. Sí, y también saber que somos personas en proceso de construcción también, sobre todo cuando somos jóvenes en política, ¿no? Porque quizás para una persona que tiene 50 años de recorrido en una determinada tarea, en un determinado tema y en una determinada profesión, haya cosas que ya estén un poco más consolidadas, haya posiciones que ya estén más claras. Para quienes empezamos la política en un proceso de formación de tu propia personalidad o de tu propio proyecto de vida, bueno, hay que tener la posibilidad de verse a uno mismo también con humildad, me parece, saber que está en un proceso de aprendizaje y estar abierto a conocer, a saber, a profundizar en los temas y a sentar opiniones fundándose en eso, ¿no? Para mí eso es fundamental, no opinar solo desde la vivencia de uno, sino poder conocer todo lo que hay alrededor, ¿no? Empatizar, conocer todo lo que hay alrededor y poder pensar qué es lo mejor para una sociedad, no solo para uno en términos individuales. Creo que es muy importante. Ok, y si tendrías la posibilidad te van a escuchar mucha juventud te va a escuchar, va a mirar este video mucha juventud, ¿qué les dirías a esas juventudes que te siguen, que todo el tiempo tratan de buscar que sea un país más justo en términos de género? Bueno, a las juventudes que quieren un país más justo en términos de género, pero también en todos los demás aspectos, les diría que se involucren, que participen,
expresen sus palabras, que digan sus ideas, que puedan transmitir lo que piensan, porque realmente los y las jóvenes en estos últimos años en Argentina, como lo ha sido en muchos otros periodos históricos de nuestro país, hemos demostrado que podemos ser impulsores de cambios sociales, que podemos ser impulsores de cambios en la dinámica de la política, que podemos construir una sociedad distinta, y creo que es muy necesario en este momento, donde las instituciones están en crisis, donde la forma en la que habitamos el mundo está en crisis, donde la economía no funciona, y no lo digo solo por Argentina, en general el mundo está en una gran crisis desde hace bastante tiempo, y nos invita a esa crisis a pensar en la oportunidad de cambio que representa. Creo que los jóvenes somos los que tenemos que estar pensando en eso, cuál es la oportunidad de cambio que tenemos enfrente de nuestros ojos en este momento y cómo podemos ser parte y protagonista de empujar esos cambios. Creo que los partidos necesitan una renovación dirigencial urgente en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. Acá, yo decía al principio de la entrevista, viene sucediendo en estos ámbitos. Hay mujeres y jóvenes que ocuparon lugares estos años que antes no hubiesen podido ocuparlos, y eso se da por el empuje de los jóvenes y las mujeres, pero todavía nos queda muchísimo por transitar y todavía seguimos siendo muy necesarios para poder visibilizar cosas que ya no funcionan, que ya no son factibles ni sostenibles en la sociedad de hoy. La forma en la que consumimos nuestros bienes y servicios, los plásticos, y deterioramos nuestro medio ambiente, hasta la forma en la que nos relacionamos entre seres humanos, o cómo cuidamos nuestra salud mental en un mundo que laboralmente nos explota todos los días, todo el tiempo, ¿no? Bueno, son desafíos nuevos. Los jóvenes estamos empezando a transitarlos y a vivirlos, y somos los que vamos a llevar adelante probablemente muchos años más las instituciones, y tenemos que ser parte de ese debate. Sabes que, Giselle, tocaste un tema que es coyuntural, estructural para la vida de las personas, que tiene que ver con la vida laboral. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué postura tenés respecto de, bueno, hoy una persona está trabajando 8 horas? El otro día me tocó entrevistar a una docente que estaba cubriendo 8 colegios. Y yo digo, ¿cuándo se da lugar para corregir las tareas? ¿Cuándo se da lugar para preparar la clase? Y entonces, ¿por qué lo haces? Lo hago por necesidad, por vocación y necesidad. Pero muchas veces esa necesidad obtura esa vocación y hace que la calidad baje. ¿Qué postura tenés frente a eso? ¿Se puede trabajar 8 horas, 10 horas, o trabajando menos pero repartiendo más? Bueno, personalmente creo que el mundo laboral en Argentina necesita una modificación, tenemos muchos problemas en el ámbito del mundo del trabajo, tanto para los trabajadores como para quienes emplean, como para el funcionamiento de la economía en general. Claramente en una Argentina en crisis como la que vivimos es muy difícil pensar que las personas hacen lo que hacen o trabajan porque solo tienen la vocación o porque lo disfrutan y les gusta. Muchas personas trabajarán de algo que les gusta, pero claramente con la situación económica que tenemos, los índices inflacionarios, la crisis, los salarios bajos que pierden poder adquisitivo todo el tiempo, la mayoría de los argentinos y las argentinas tuvo que salir a buscar un nuevo empleo, tiene que trabajar más horas de lo que le gustaría. Muchas de esas cosas atentan contra la salud mental de las personas, y muchas de esas cosas también atentan contra la calidad de los trabajos que tenemos. Entonces, claramente necesitamos reformar muchas cuestiones en el mundo del trabajo, y esto no lo estoy diciendo desmereciendo a esa docente, que la verdad que un monumento a toda la comunidad educativa, que durante estos años tan difíciles hizo un esfuerzo descomunal para asumir la tarea no solo de educar, de enseñar de matemáticas, sino también de ser trabajadora social o trabajador social, de ser psicólogo, psicóloga de los niños, de trabajar como terapeutas. Han cumplido tantos roles en la historia en general, pero fundamentalmente en este tiempo de crisis desde la pandemia, que yo me saco el sombrero con todos los que hacen eso todos los días, y sobre todo con quienes tienen vocación de servicio, pero necesitamos dignificar esos trabajos, necesitamos poner en el centro de la discusión también la salud mental de todos, porque creo que todos los cambios que se dieron en el mundo desde la pandemia nos han hecho a todos sentirnos más explotados y explotadas por un sistema que no nos permite ni siquiera llegar a fin de mes y que no nos garantiza derechos básicos y que claramente ha fracasado. Sí, ¿no? Además pensaba en esto de utilizar la tecnología, ¿no? Bueno, claro, nosotros no tenemos escuelas que nos vengan enseñando hace 30 años cómo adaptarnos a la revolución del mundo tecnológico, y eso hoy hace, por ejemplo, que las personas más jóvenes lo puedan entender mucho más y se puedan insertar en el mercado laboral, pero un montón de generaciones de más de 40 años para arriba empiezan a quedar afuera del circuito del mercado de trabajo por una desactualización en insumos tecnológicos o en capacidades y habilidades tecnológicas, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a discutir? Sí.
cómo la tecnología empieza a ser una herramienta aliada de todas las generaciones que hoy están activas en la economía de la Argentina o en la economía de Santa Fe, donde vamos a discutir si en las escuelas tiene sentido seguir aprendiendo algunas cosas o tiene más sentido aprender robótica o programación o inteligencia emocional o inteligencia financiera en un mundo de especulación, ¿no? Bueno, hay muchas cosas para poder discutir. Yo antes decía, el valor de los jóvenes es involucrarnos. Sí, claro. Porque es el mundo que está empezando a verse desde hace unos años para acá, pero que es el mundo que vamos a vivir durante la mayoría de nuestra vida. Sí. Vos sabés que Adriana Cantero, la ministra de Educación de la provincia, y ya me voy metiendo en el mundo de la política, presenta el programa Avance Continuo, ¿sí? Ella dice, no queremos que haya repitencias porque nos parece clave que el alumnado pueda continuar el proceso, pero no perdiendo los saberes, sino reforzando. ¿Qué postura tenés al respecto? Sobre, en primer lugar, la forma en la que fue tomada la medida, decir que creo que puede ser una idea valiosa pensar en cuál es el mejor método que tenemos para que nuestros niños y niñas en la escuela aprendan, certifiquen sus conocimientos y también puedan avanzar. Creo que eso es fundamental y que todos los que queremos que así sea la escuela tenemos cosas para replantearnos respecto de si la repitencia permite más aprendizaje o no permite más aprendizaje. Es una discusión válida, quiero decir, que se puede generar en el ámbito educativo, pero claramente no se puede generar desde un escritorio de manera unilateral una decisión que cambie tanto la dinámica de nuestro sistema educativo sin haberla conversado, discutido, analizado o planificado y proyectado en su implementación con la propia comunidad educativa. Entonces, no descarto que la discusión sea válida darla y preguntarnos si es la mejor manera o no es la mejor manera. Hay estudios que indican que la repitencia por sí sola no le garantiza a un chico o una chica mejores niveles de aprendizaje. Hay otros estudios que indicarán que hay tales o cuales consecuencias. Bueno, entonces hay que ponerlo sobre la mesa en conjunto, en un espacio colectivo de diálogo, entre la autoridad administrativa, que es el ministerio, pero también quienes van a implementar esos cambios en el sistema educativo, que son los docentes y las docentes que, como vos dijiste antes, tienen 8 trabajos para poder llegar a fin de mes y poder garantizar lo que está sobre sus hombros en las escuelas de las que participan. Entonces, estoy en desacuerdo con que el ministerio haya obrado de esa manera, con que haya impuesto a la comunidad educativa una vez más, como nos estuvo acostumbrados, una medida que el sistema no está acondicionado ni preparado para poder resistir y transformar. Y en segundo lugar, estoy en desacuerdo que sea en el marco de no tener un plan educativo. Porque no hay un plan educativo. Si uno me dice que, bueno, esta es una medida de tantas otras que estamos tomando para modificar nuestro sistema educativo positivamente, uno lo puede entender en ese conjunto. Ahora, acá no hubo un plan de educación. En la provincia de Santa Fe, el gobierno de Omar Perotti y el ministerio de Adriana Cantero fueron gestionados sin un plan desde el minuto cero. Tuvimos que adaptarnos a la pandemia y uno tuvo paciencia porque teníamos que adaptarnos a la pandemia. Pero mientras transitaba la pandemia planteábamos la necesidad de algunas reformas, discutirlas antes de que volviera la presencialidad. Este gobierno prometió muchísimas cosas, desde inversión, nos dijo que se estaban haciendo las reformas para la escuela del futuro, que ahora la escuela iba a pasar por la virtualidad, que igual estaban poniendo en condiciones los edificios, que se iba a invertir, se estaba invirtiendo tal o cual cantidad de dinero. Nada de todo eso pasó porque no hubo un plan de qué hacer con la educación santafesina en el ámbito primario, secundario, terciario. No hubo un plan de cómo dialogar con la comunidad educativa, no hubo acompañamiento de la comunidad educativa, no hay presencia en el territorio del ministerio, no hay inversión de los fondos que tenían disponibles porque han subejecutado presupuesto en los 2 años donde más podían haber hecho obras en las escuelas para llegar a tener condiciones hoy para dar clases y no lo hicieron. Y tampoco hay un trabajo conjunto y un diálogo con los docentes y con los directivos que permita que las medidas que ellos consideran oportunas después tengan una viabilidad en la práctica. Entonces, en definitiva, son medidas aisladas, son parches, son tapar con la mano los huecos que vamos encontrando y con una angustia y un descontento muy grande para la comunidad educativa. Y nos consta porque recorremos escuelas, estamos en los jardines, vamos al territorio, nos reunimos con docentes y sabemos que hay mucho malestar y mucho destrato y una falta de respeto muy grande a la comunidad educativa. Cantero dice, la oposición, es decir, ustedes, evidentemente están dando información inexacta. Que ella, digamos, alega que las cosas se están haciendo, que se trabaja en infraestructura, que hay una fuerte presencia del Estado en cuanto a las cuestiones educativas. Vos decís que no, que nada de eso. Entonces yo en un momento le proponía a Cantero, bueno, ¿cómo hacemos para contrastar eso? ¿Hay información fidedigna o no? ¿Ustedes tienen acceso a la provincia a esa información como para decir, bueno, contrastemos?
Bueno, eso que vos decís para mí es muy importante, porque de nada sirve que estemos analizando qué cambios hacer en el sistema educativo sobre la base de las meras opiniones. Claro. O sea, uno plantea lo que plantea respecto del sistema educativo porque está cerca de las escuelas, porque está cerca de los centros de estudiantes y porque recorre el territorio, como todos los legisladores del bloque socialista. Vos sabés perfectamente que para nosotros la política educativa de la provincia de Santa Fe durante 2 años fue una prioridad en un montón de aspectos. Generamos los recursos, los resortes y las condiciones para que lo sea. Y tuvimos avances muy positivos en 12 años que hasta incluso han sido reconocidos en términos internacionales. Nosotros todo eso lo hicimos produciendo estadísticas, produciendo información pública, poniéndola a disposición de cualquier ciudadano, de cualquier escuela, de cualquier directivo, de cualquier gremio docente. Hoy en la provincia de Santa Fe no existe información pública que sea publicada en tiempo y forma sobre la mayoría de los aspectos de la política educativa que uno quiera encontrar. Incluso en esta Cámara hemos enviado, el año pasado lo decíamos en alguna reunión con la ministra Cantero, y le decíamos, ministra, le enviamos 200 pedidos de informe de todos los partidos políticos y todos los colores que hay acá adentro y no fue respondido ni uno. Y la ministra nos respondía que sí, que habían respondido todos. Y nosotros le decíamos no, porque si esas respuestas hubieran estado, estarían acá, tendríamos los papeles, tendríamos los números. Pero ponele que esas respuestas no llegan a la oposición, tienen que llegar a la ciudadanía. El acceso a la información es un derecho de los ciudadanos, no lo podés acceder. Y lo poco a lo que podemos acceder nos dice lo contrario de lo que dice la ministra. La ministra nos dice que han hecho una inversión increíble en la provincia en materia de infraestructura edilicia y nosotros podemos decir que en 2020 y 2021 se subejecutaron los presupuestos y quedó un remanente no utilizado en 2 años de 7.441 millones de pesos que la provincia de Santa Fe hasta el año pasado no había utilizado, aunque los tenía disponibles. Y lo podemos decir porque esa es la información pública que tenemos. Y la podemos mostrar, y de hecho consta en los argumentos de nuestros proyectos por escrito. Lo que nunca recibimos por escrito del Ministerio de Educación, y tampoco lo van a recibir ustedes aunque lo pidan, es la información detallada de cuál es el estado de situación concreto en el que ellos puedan detallar inversión, puedan detallar los cargos que se crearon, puedan contar cómo están llevando adelante la política educativa, porque esa información no está a disposición ni de los ciudadanos, ni del periodismo, ni de la oposición, que tiene el rol de auditar al gobierno también, ¿no? Desde este lugar. Y si tenés que ponerle una nota a Cantero, Reprobó. reprobó. Para vos, Cantero, reprobó. Totalmente. La gestión Reprobó de Omar para- Perotti y de Adriana Cantero sí. tiene un reprobado en materia de política educativa total y decididamente. A marzo. Sí, totalmente que sí. Wow. Fuerte. Sí, me hago cargo, creo que es una gestión que ha sido un fracaso total y absoluto en materia de política educativa. Ok. ¿Sabes qué te quería preguntar también? Y salpicando un poquito, estamos pasando unos momentos bravos en temas de inseguridad. La seguridad para las personas es cuando te toca de cerca te desacomoda. ¿Sí? Claramente, digo, salís a laburar, te roban, una entradera, etcétera, terminás en un hospital. Digo, te desacomoda la vida. Ni que hablar si perdés la vida de un ser querido. ¿Pensás que Omar Perotti llega al gobierno con paz y orden? Lo dice él, no lo inventó el periodismo, no lo inventó la oposición, no lo inventó nadie. Veíamos carteles, paz y orden de parte de Omar Perotti. ¿Pensás que Omar Perotti no quiso, no pudo? ¿Por dónde pasa la cosa? Porque los números se han profundizado, se han agravado una vez que tomó la gobernación Omar Perotti. Bueno, yo creo que lo que nosotros estamos viviendo en materia de seguridad, pero podría decir también en materia educativa y en otras áreas, en la mayoría de hecho, en mi opinión, es un retroceso de la provincia de Santa Fe, producto o propio de estar viendo o teniendo un gobierno que llegó sin un plan de gestión. El peronismo en el 2019 nos hablaba de la unidad en la diversidad, de la posibilidad de la unidad de todos los sectores del peronismo para gobernar la provincia de Santa Fe. Nos hablaba de las deudas pendientes o de las cosas que no había logrado resolver el Frente Progresista y ponía a la seguridad como quizás la debilidad más importante de esas gestiones y nos prometía, como vos dijiste, paz y orden. Ahora, llegaron en 2019, en diciembre, al gobierno sin haber conocido el Estado previamente. Empezaron a gestionar, la primera medida fue cerrar el Estado durante un mes.
Y cuando empezamos a ver el correr del gobierno de Omar Perotti, nos empezamos a dar cuenta rápidamente que no había un plan del peronismo en su unidad en la diversidad para poder llevar adelante políticas de seguridad, políticas educativas, políticas de apoyo al sector económico productivo. Y la verdad que con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta que ese plan que nosotros demandábamos, reclamábamos, insistíamos en que tenía que existir, nunca existió. Llegaron sin un plan y a 9 meses de irse están yendo sin un plan de seguridad. Y eso creo que explica todo lo que está pasando, porque si un gobierno que llega prometiendo paz y orden, que para nosotros fue la estafa electoral más grande de la historia de la provincia, llega, asume sin un plan, pero en 3 años y medio tampoco lo construye, bueno, definitivamente hay no solo una no voluntad política de resolver un problema, sino también un gobierno que no tiene los equipos, que no tiene la preparación, que no tiene el conocimiento de lo que sucede en la provincia de Santa Fe y que está en un despacho pensando que algunos problemas se van a resolver tranquilamente con el acuerdo de 2 o 3 funcionarios de la política. Hoy el problema de la seguridad en Santa Fe, y nosotros ya lo dijimos incluso cuando éramos gobierno, no lo resuelve nadie solo. No lo va a resolver Perotti solo, como no lo resuelve ningún gobernador o gobernadora que venga en soledad. Por eso estamos insistiendo hace mucho tiempo en la importancia de un plan, de una planificación a largo plazo, de los acuerdos entre toda la dirigencia, de cómo vamos a hacer durante 10 años, 5 años, para generar una política de seguridad que sea política de Estado independientemente del color político de quien nos gobierne. Porque eso es lo que consideramos que hay que hacer, eso es lo que debería haber hecho este gobierno y lo que no hizo, porque prefirió pelearse con la oposición, porque prefirió mirar para atrás por el espejo retrovisor y cuestionar lo que había hecho o dejado de hacer el socialismo como si siguieran en la oposición, como si siguieran siendo comentaristas y relatores de una realidad que hoy ya no es la que era, sino que tienen una responsabilidad distinta que es la de gobernar, la de conducir políticamente la provincia, la de conducir a todos los partidos políticos, conducir a las fuerzas de seguridad, conducir a la policía con un plan, con un norte, sabiendo lo que se quiere hacer. No lo tuvimos antes de que asuman, no lo tuvimos durante el gobierno, no lo vemos ahora. Ojalá lo podamos ver en estos últimos 9 meses, porque realmente la situación, como vos la describiste, es gravísima. De hecho, son los peores índices de la historia de la provincia y eso ha demostrado que las promesas no solo no se cumplieron, sino que además retrocedimos. Ojalá que el gobernador deje de lado la soberbia, deje de lado la omnipotencia y empiece a comprender que necesitamos a todos sentados alrededor de la misma mesa, poniendo lo mejor de nosotros, poniendo los mejores esfuerzos, los mejores equipos y los mejores técnicos para construir un plan a largo plazo para Santa Fe. Sea que vuelva a gobernar el peronismo o gobierne otro partido político. ¿Te llamó la atención que no lo haya llamado Puyaro después de este mensaje intimidatorio de parte del narcotráfico? No me llama la atención que el gobernador no llame a la oposición, ni siquiera cuando suceden cosas graves. La verdad es que a todo el mundo le consta que este gobierno ha tenido muchísimas dificultades para poder entender y dialogar y trabajar con la oposición. Nosotros creemos que quien gobierna y quien conduce los destinos de la provincia tiene una enorme responsabilidad de convocar a los partidos políticos a un plan y a una tarea concreta. Y eso es lo que este gobierno no ha hecho nunca. De hecho, por eso le hemos recriminado no convocar a los consejos provinciales de los distintos ministerios para poder trabajar la política pública con la ciudadanía y las instituciones. Y le hemos criticado, por ejemplo, no activar la Junta de Seguridad, que fue una medida que en particular la gestión de Miguel Lifchitz llevó adelante de manera sistematizada durante 3 años y que nos permitieron en 2019 terminar nuestros 2 años de gobierno con mejores índices delictivos, es decir, con una reducción del delito y con mejores políticas sociales y presencia del Estado en el territorio. Todo lo que el gobierno de Perotti desmanteló y no ha hecho y por eso estamos como estamos. Al comienzo de la nota hablábamos de que te sentás allí atrás. ¿Recordás la Asamblea Legislativa, la primera de Omar Perotti? Sí. Estaba Omar Perotti en la presidencia, al lado el ingeniero Miguel Lifchitz, y ese día Omar Perotti dijo: vengo a terminar con los lazos, palabras más, palabras menos, el delito con la dirigencia política. Al lado de Miguel Lifchitz. ¿Qué te pasó en ese momento? Bueno, en primer término me parece irresponsable hacer semejantes acusaciones sin tener pruebas o sin recurrir a la justicia siendo funcionario público, ¿no? La verdad que nosotros hemos visto cómo el partido que integra a Omar Perotti se ha encargado de decir sin pruebas, sin
denuncias judiciales y sin ir por los canales institucionales correspondientes, que acá ha habido un pacto entre algunos partidos políticos y la delincuencia, cuando paradójicamente asumió su gobierno y a los meses empezamos a tener una mega investigación llevada adelante por el Ministerio Público de Acusación que estaría indicando que los lazos con el delito y con la delincuencia no vienen precisamente del gobierno anterior, sino de algunas estructuras propias del peronismo, ¿no? Incluso tenemos algunos dirigentes del propio Partido Justicialista imputados en causas judiciales en ese sentido. Entonces, para nosotros, si uno tiene pruebas y asume una función pública, tiene que hacer las denuncias correspondientes. Si uno no las tiene, pero cree que tiene que trabajar en un sentido, tiene que llevar adelante acciones concretas que trabajen en ese sentido para obtener resultados. Nosotros no hemos visto a la gestión de Perotti hacer eso, al contrario, debilitar las fuerzas policiales, tener doble comando en el Ministerio de Seguridad, tener funcionarios del Partido Justicialista involucrados en causas de corrupción vinculadas al narcotráfico o al juego clandestino y tener una política casi nula de seguridad en la provincia de Santa Fe, no son para nada acciones consecuentes con esa declaración que el 1 de mayo el gobernador hizo a todo este recinto. Ni hablar de que fueron totalmente opuestas al sentido en el que el propio país y la propia provincia estaba dialogando. Vos recordarás que teníamos un presidente en ese momento asumiendo, hablándonos de la importancia del diálogo político para sacar al país de la crisis en la que estábamos y hablando de la transversalidad y los partidos políticos unidos en base a propuestas de gobierno. La verdad que fue bastante contradictorio para incluso la propia actitud que estaba teniendo el Partido Justicialista, pero no nos sorprende, porque el peronismo ha hecho eso desde hace mucho tiempo. Y lo han hecho como parte de la campaña electoral, lo han hecho desde el Estado y lo siguen haciendo hoy. Lamentamos que eso les lleve más esfuerzo y tiempo y dedicación que hacer efectivamente una política pública de seguridad y acompañar las investigaciones para que sepamos cuáles son los vínculos de la política con el delito y cuáles son los vínculos de la sociedad civil en general con el delito. Porque sabemos que hay muchas cosas para investigar en torno al lado de activos y a la economía del delito en particular en una provincia que tiene problemas con el narcotráfico. Así que, nada, decir que lamentamos en ese momento esa actitud, lamentamos ese discurso desde el Partido Socialista, pero más lamentamos que no haya habido acciones consecuentes para demostrar eso que el gobernador afirmó acá el 1 de mayo con tanta liviandad y contundencia al mismo tiempo. Porque es importante que la gente sepa los números, un poco lo charlábamos, preguntas y respuestas atrás, porque eso clarifica, eso destierra todo manto de dudas. Aquí estuvo sentada Ana Morel, ex contadora del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Estuviste, digamos, o sea, sos parte del espacio donde ese día fue una reunión muy singular. Sí, ¿qué pasó? Bueno, fue una reunión para mí que dejó en evidencia lo que sucedió durante los años anteriores con la política de seguridad. Vos decís que a partir de eso es Yo la creo evidencia que empírica. Eso dejó en evidencia por completo lo que muchos partidos de la oposición veníamos denunciando, que era que el gobierno de Omar Perotti no solo no tenía un plan de seguridad, sino que extorsionaba y presionaba a la legislatura para obtener leyes que le dieran mayores facultades administrativas, mayores competencias y atribuciones y mayores recursos extraordinarios para gestionar que los que ha tenido cualquier gobierno anterior al de él, pero que después eso no producía ningún efecto porque no había plan, porque no había política pública y porque sus funcionarios no gestionaban y porque la inversión nunca llegaba. Lo que pasó ese día en el recinto fue que quedó totalmente en evidencia que los miles y miles y miles de millones que esta legislatura le aprobó al gobernador Omar Perotti por pedido de ese gobierno con leyes específicas, nunca fueron invertidos. Es más... Es gravísimo. Es más, a fin del año pasado, nosotros lo hemos denunciado también en este recinto recientemente, no solo que no se habían ejecutado los fondos de la ley de emergencia en seguridad, no podían ni siquiera rendir cuentas de qué habían hecho con ese dinero, a dónde lo habían destinado y por qué no lo habían usado, cuando teníamos los índices delictivos más graves de la historia de Santa Fe y teníamos un conflicto y un estallido por la problemática de la inseguridad en Santa Fe, sino que además, en diciembre del año pasado, le dieron muchísimos millones a las regionales de la policía sin rendir cuentas, sin explicar, incluso fueron observadas por el propio Tribunal de Cuentas. O sea, no solo no ejecutaron el dinero que se suponía que necesitaban con urgencia para administrar un conflicto central, caótico y realmente nodal de la provincia como era la inseguridad. O sea, si vos me pedís una ley de emergencia es porque básicamente las herramientas con las que vos podés gestionar la política no te alcanzan.
porque el gobernador ya tiene herramientas, tiene un presupuesto que se aprueba Necesita por la celeridad. legislatura, tiene leyes que le dan competencia, tiene la posibilidad desde un ministerio de llevar adelante una política de seguridad. Ahora, todo eso evidentemente no le alcanzaban a Perotti para resolver el conflicto de la inseguridad, entonces nos pide una ley de emergencia. La legislatura se la aprueba, le da más atribuciones, más competencias, más excepcionalidades, más facilidad para gestionar y más recursos, y aún así no se utilizan. Entonces, claramente creo que esa visita de Ana Morel a este lugar, que no pudo rendir cuentas en lo más mínimo de qué hicieron con ese dinero o a dónde está y por qué no se invirtió, dejó en evidencia lo que durante 2 años y medio desde la oposición decíamos. Perotti llegó sin un plan, se va a ir sin un plan, el Ministerio de Seguridad tiene problemas que son básicos de gestión porque no gestionan y los recursos les sobran, pero ustedes no los invierten. Eso les decíamos durante 2 años y eso quedó evidenciado acá en la visita de Ana Morel. Quiero ir a la parte política más ya se vienen las elecciones, más del partido al que representa el socialismo. ¿Cómo prepara el terreno el socialismo para este año? Bueno, preparándonos para poder aportarle a Santa Fe lo mejor que tenemos, que es en parte nuestra experiencia de haber conocido la provincia desde adentro del gobierno durante mucho tiempo, de haberla recorrido incansablemente durante esos años y de estos años también desde la legislatura. Y los gobiernos locales, le vamos a aportar a la provincia de Santa Fe las personas más formadas y más capacitadas que tengamos para poder pensar programas y políticas públicas que nos saquen de esta situación de retroceso que vivimos. Y sin dudas le vamos a aportar dirigentes y dirigentas que van a competir para expresar los valores, las ideas y las propuestas que el socialismo tiene para Santa Fe en un futuro en estas próximas elecciones. Ok, en el frente de frente. Bueno, estamos en un proceso de discusión abierto en el Partido Socialista. Nosotros tenemos una instancia importante de funcionamiento de nuestro partido, que es el Congreso Provincial, que vamos a tener por el mes de abril, que es el órgano donde todos los afiliados y las afiliadas que somos congresales vamos a votar cuál es la política de alianzas que va a tener el socialismo en estas próximas elecciones. Así que estamos en un proceso de discusión, hemos tenido desde el año pasado cualquier cantidad de plenarios, de rondas, de debates, de visitas a las localidades, estamos dialogando con todos los afiliados y las afiliadas y con todos los funcionarios y intendentes, presidentes comunales, concejales, pero la decisión que el socialismo tome sobre su participación en los frentes electorales y las alianzas se va a tomar en ese congreso en particular. Ok, pero digo, el socialismo lanzó un comunicado hace un par de semanas, sí, donde buscan, digamos, donde están diciendo, bueno, nosotros estamos acá, tenemos una participación provincial muy importante, a través de intendencias, comunas, municipios, etcétera, queremos participar de manera activa, si bien no se cerró el acuerdo, digamos, con fuerzas como el PRO, la UCR, más aliadas Juntos por el Cambio y demás fuerzas, ahí el socialismo, ¿qué relevancia va a tener? Digo, ¿va a competir? ¿Quién es, digamos, la persona que representa eso? Bueno, nosotros, como vos lo dijiste, emitimos un comunicado que firman muchísimos funcionarios y dirigentes y dirigentas y militantes del Partido Socialista de toda la provincia, donde lo que manifestamos es, en primer lugar, la visión que el socialismo tiene en este momento. Nosotros creemos que el gobierno Omar Perotti ha sido un fracaso y ha sido un retroceso para la provincia de Santa Fe. Creemos que en todas las carteras por donde lo miremos nosotros hemos retrocedido, hemos perdido derechos, hemos perdido política pública, hemos perdido presencia del Estado en el territorio y todo eso nos lleva a vivir hoy la crisis que tiene el sistema educativo o la crisis que tiene la seguridad en la provincia de Santa Fe, entre tantas otras cosas. Entonces estamos convencidos de que lo peor que le puede pasar a la provincia de Santa Fe es que esto se repita durante 4 años más. En ese sentido, somos un partido que históricamente ha sido frentista. Nosotros siempre hemos creído en los frentes políticos como una herramienta para generar acuerdos y programas y políticas que sean sostenibles en el tiempo, que sean llevadas a todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Sin ir más lejos, gobernamos en un frente de 8 partidos durante 2 años la provincia, pero es un frente que tuvo casi 30 años de funcionamiento, entonces está en nuestro ADN, en nuestros ideales, en nuestra forma de hacer política, no hacerlo en soledad y hacerlo con partidos políticos que tengan acuerdos con nosotros sobre lo que la provincia de Santa Fe necesita. En ese sentido, creemos que este no es un momento de excepción para eso, sino que, por el contrario, el momento grave que vive la provincia de Santa Fe, este retroceso y todo lo que imaginamos que puede venir en términos de retroceder para la provincia, demandan del socialismo, que fue 12 años de gobierno, que gobierna comunas y municipios, que tiene representación parlamentaria y que ha sido un partido protagonista en la historia de Santa Fe en los últimos años, volver a asumir un rol de protagonismo, a nuestro entender, y ese rol de protagonismo tiene que darse con candidaturas que expresen lo que el socialismo piensa, pero obviamente en una coalición de partidos. Creemos en eso, lo hemos creído siempre, lo hemos sostenido y seguramente sea en lo que trabajemos para este proceso del 2023. Es de hecho en lo que estamos trabajando y es
es de hecho lo que sentimos o escuchamos que la gente muchas veces nos demanda cuando hacemos nuestras recorridas o visitas. Todo el tiempo escuchamos, dejen de pelearse entre ustedes, pónganse de acuerdo, generen una propuesta sobre la que todos los partidos puedan trabajar y sáquennos de esta situación, porque para eso los elegimos, porque para eso los votamos, porque para eso hay recursos del Estado puestos a disposición de los sueldos que cobran funcionarios públicos. Bueno, nosotros escuchamos ese mensaje permanentemente, tomamos nota de ese mensaje permanentemente y estamos dispuestos a construir un frente de partidos que le devuelva a Santa Fe una alternativa de gobierno para que no sigamos 4 años más en esa situación. Obviamente que en esos frentes de partidos algunos tendrán más coincidencias con el socialismo y otros tendrán menos coincidencias con el socialismo, como ya nos ha pasado, incluso en las cuestiones del Frente Perecista, porque no durante esos 12 años de gobierno todos los partidos pensamos lo mismo sobre todos los temas, pero creemos que sí hay una posibilidad concreta y real hoy de ponernos de acuerdo en un frente santafesino que represente en este momento lo mejor de cada uno de esos partidos, que tenga a los candidatos en la cancha, que compitamos en una PASO opositora, que nos permita a cada uno sacar a nuestros candidatos con nuestros mensajes y nuestras banderas a la cancha, a hablar con la ciudadanía y que sea la gente la que elija en definitiva cuál es el liderazgo que va a tener ese proyecto político. Nosotros sin duda estamos trabajando para que el socialismo sea uno de los partidos que lidere ese nuevo frente, que le dé a la gente una alternativa para que no tengamos 4 años más de lo que vivimos en este tiempo. Así que bueno, en eso estamos trabajando y nos sobran, a mi entender y a mi mirada, personas comprometidas en el socialismo para ese proceso que viene en todos los niveles. Nos sobran dirigentes en las localidades, en las comunas, dirigentes a nivel provincial, que están dispuestos a aportar donde la provincia más lo necesite, con nuestra experiencia, con nuestros equipos, con la gente formada que tenemos y también con la renovación y con las nuevas ideas que expresamos muchos de los nuevos dirigentes que estamos en el socialismo, asumiendo nuevos lugares y nuevos roles, como también sucede en otros partidos de este frente que estamos conversando. ¿Y tu destino? ¿Dónde te ves? Donde más pueda aportarle al futuro de la provincia. Es una respuesta muy genérica. No, creo que considero que soy una persona que hasta acá ha aprendido mucho de la provincia de Santa Fe en esta primera responsabilidad institucional que me toca. La he recorrido, la he conocido un poco más, ha sido de mucho aprendizaje y sin dudas que hay distintos temas, banderas y cuestiones en las que me he especializado un poco más, que pueden servir de aporte para un futuro gobierno, pero también creo que la gente necesita que nos pongamos de acuerdo primero en otras cosas, ¿no? Yo soy partidaria siempre de no hablar primero de las candidaturas, sino hablar primero de los proyectos. Creo que el gobierno actual es la máxima demostración de lo que sucede cuando uno cree que la política es simplemente un rejunte electoral de candidatos y candidatas que quieren una banca o un lugar para sí mismos y no tienen una idea de qué hacer con el Estado. Bueno, nosotros somos básicamente todo lo contrario, lo hemos demostrado en nuestra praxis y bueno, en ese sentido estoy aportando a la construcción de los programas, a la construcción de las propuestas, dispuesta a aportar desde donde el socialismo y la gente más lo necesite en la próxima elección o en los próximos años que vengan también. Ok. ¿Y qué soñás? Digo, cuando te acostás, decís, che, desde mi lugar, apoyando, donde me toque, pero ¿qué provincia soñás? ¿Una provincia industrial, productiva? ¿Qué hay en esa cabeza? Sí, yo creo que nosotros hemos visto y conocemos el potencial que tiene la provincia de Santa Fe. Es una de las provincias para mí más maravillosas de la Argentina, con más capacidad de trabajo, de producción, de generar políticas públicas innovadoras, de movilización social. Somos una provincia donde la sociedad civil, las instituciones y la ciudadanía en general se moviliza por muchísimos temas. Hay un compromiso acá en nuestra ciudad de Santa Fe en particular, hay un compromiso de las instituciones intermedias, de los ciudadanos en los barrios, en los territorios, impresionante con que la provincia pueda crecer, pero sueño con que haya un gobierno que escuche todo eso y que lo canalice a través de la política pública. Y sueño con que haya un gobierno que le pueda dar a los santafesinos una esperanza de creer que bueno, los próximos 4 años que vengan no van a tener que ser como estos que vivimos, sino que van a ser mejores, que van a ser años donde el Estado los convoque a dialogar, donde el Estado los convoque a pensar política pública, donde el Estado genera acuerdos institucionales, donde se respete al que piensa distinto, donde no estemos permanentemente en la chicana ni mirando por el espejo retrovisor quién hizo más errores en su momento que el otro para pelearnos entre nosotros, sino que estemos verdaderamente haciendo lo que hicimos acá en esta legislatura, que yo decía al principio es un poco el legado que nos deja Miguel, y es el legado que el socialismo siempre le va a imprimir al Estado, que es que las instituciones se vean llenas de gente, ¿no? Porque en definitiva son eso, son las instituciones que representan a las personas y queremos a las personas acá adentro discutiendo con nosotros. Así que en mi sueño es ese y obviamente donde
los jóvenes y las mujeres seamos protagonistas de ese proceso en igualdad de condiciones y derechos que el resto de las generaciones y los géneros. Muy bien, me encantó. Te voy a proponer un juego donde me vas a tener que responder preguntas pero rápido. Esto no es que viene Pipa Sperati y lo inventa, ¿no? Es un producto de Pipa, no. Esto ya lo hace un chico Ezequiel en Buenos Aires, lo hace con los jugadores de fútbol y con otras personalidades. Preguntas rápidas, en 1 minuto me tenés que responder. Sí, no sé, lo que quieras. Okay. ¿Te animás? Sí, por supuesto. A ver, tengo acá muchas preguntas. Muchas preguntas hay acá. Qué nervios. Vamos a ver qué sale. 1 minuto, cuando tenga el cronómetro. 1 minuto. Acá, lo que sea. Ok. ¿Sí? Cuando termine el minuto, contamos las preguntas que respondiste y después es como una competencia interna con las personas que voy a entrevistar. ¿Te parece? Bueno, dale. Me inauguras vos. Dale. Vamos. ¿De qué equipo sos? ¿De fútbol? Sí. De River, de Colón y de Benur. Ok. Tengo como un montón. ¿Series o películas? ¿Series o películas? Series. ¿Es sí o no? Sí. ¿Te molesta que el gobierno provincial en su gabinete no esté integrado por jóvenes? Sí. ¿Con quién te llevas mejor en la Cámara de Diputados y Diputadas? ¿Con qué diputado o diputada? Con Leonela Catarini, por supuesto. Ok, ¿con quién peor? No sé si... No me llevo mal con nadie, así Ok. que no tengo algo para... Ok, ¿para vos el socialismo es? Igualdad. ¿El kirchnerismo es? El kirchnerismo es... Podés decir no sabe, no contesta. No sabe, no contesta. ¿El PRO es? ¿El PRO es? No sabe, no contesta. Ok. ¿Hay que reformar la ley de educación? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. ¿Trapitos y cuidacoches se los saca, se los termina o hay que empadronarlos? No, se los incluye. Ok. Bueno, a ver, ¿cuántas preguntas responde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 1 minuto. Igual quiero preguntarte cosas acá para terminar la nota que me parece que son interesantes. Acá tomate el tiempo que quieras, ¿no? ¿Qué representa Milei? Creo que Milei representa... creo que es la expresión de un momento de la sociedad Sí. en la Argentina y en el mundo, donde producto de la crisis de representación de la política, producto de las deudas que tienen el sistema político, pero también el sistema económico y el funcionamiento de nuestras sociedades en general, ha cobrado quizás un poco más de visibilidad y notoriedad por la denuncia de ese sistema, pero creo que expresa respuestas y recetas a esa crisis que yo, por ejemplo, desde la izquierda democrática puedo identificar también. Creo que expresa recetas y respuestas que son las incorrectas a mi punto de vista, ¿no? Okay. Creo que las respuestas que él plantea a su crítica de la sociedad son más respuestas que nos llevarían a peores resultados, a mayores desigualdades, a mayores injusticias y a mayor debilitamiento del funcionamiento de la sociedad y el Estado, ¿no? En un montón de aspectos. Ok. ¿Iglesia-Estado, asuntos separados? Sí. Sí. ¿Para vos sí? Sí. Ok. Mirá todas las preguntas que tenía, increíble. ¿Alberto Fernández va a ser recordado como? Un mal presidente. Un mal presidente y punto. Y tenía para preguntarte acá, ¿sos más buena onda todo el tiempo que jodida o sos más jodida todo el tiempo? Nada, soy más buena onda. Más buena onda que jodida. Sí. Sí. Ah, Porque ¿re? lo decís porque te lo expresan así. Sí, creo que es un poco de las dos cosas, de autopercepción y de lo que me dice el resto. Ok. Sí. ¿La paz y el orden fue? Una estafa. Una estafa. ¿Lloraste por política, Sí, muchas veces. por ejemplo? Bueno, me pasa bastante seguido acá adentro. A veces hay algunas situaciones, episodios, hechos que suceden afuera que a uno lo conmueven y lo hacen llorar un poco por la impotencia de no poder haberlas evitado, de no poder cambiarlas o de no ver quizás los resultados por los que uno trabaja todos los días tan inmediatamente. Eso es algo que particularmente me ha generado conmoción en varios momentos. Lloré cuando perdimos el gobierno provincial, por supuesto, porque para nosotros era la posibilidad de seguir mejorando muchas cosas para la provincia de Santa Fe,
He llorado con femicidios y con situaciones de abuso en particular que me han llegado, que me han tocado cerca o por las que he estado trabajando o acompañando. Sí, muchas veces. Ok. ¿Estás en tu mejor momento? No sé, espero que no. Espero que vengan cosas mejores. Pero si mirás para atrás. Bueno, creo que crecí mucho, que aprendí mucho. ¿No? Creo que es muy distinto lo que yo puedo pensar de mí misma o ver de mí misma hoy que hace 3 años y pico atrás cuando no había asumido esta banca. No sé si es mi mejor versión, pero estoy conforme. Ok, me encantó. Me gustó mucho entrevistarte, Giselle. Espero que la hayas pasado bien. Muy linda entrevista. Hemos pasado por todas las... Sí, un montón de temas. Creo que las 16 respuestas se va a quedar cortina, me parece. Y sí, vas a tener que hacer más. Dudaste ahí en algunas. Y sí. Te digo las preguntas que tenía, una cosa increíble. Bueno. Para otro momento. para otro momento, para la próxima entrevista. Cerralo con lo que quieras, con lo que te parezca. Bueno, en primer lugar un agradecimiento, porque siempre es importante para quienes hacemos política la posibilidad de poder contarle a otras personas, y en ese sentido los periodistas y las periodistas son un vehículo muy importante para eso, contarles lo que pensamos, contarles lo que hacemos, contarles lo que significa nuestro trabajo en la diaria, especialmente en momentos donde hay mucho descreimiento de nuestra función y de nuestra tarea. Y donde siempre se dice esto de, bueno, son todos lo mismo y todo el mundo funciona igual, y la crítica a la política generalizada, lo cual uno lo entiende, porque entiende también el enojo de la ciudadanía y de quienes no están en estos lugares, pero agradecerte por esa posibilidad, por la posibilidad de expresar lo que uno piensa, lo que uno es, y decir que, bueno, independientemente de donde me toque estar, hoy estamos acá en el recinto de diputados haciendo esta entrevista, pero mañana puede ser en otro lugar, siempre abierta a la posibilidad de conversar y a trabajar por la provincia de Santa Fe, que sin duda Santa Fe mi país, nos decía siempre Hermes Wiener, y bueno, sin duda Santa Fe para mí y para los socialistas es nuestro país. Muy bien, gracias, te agradezco mucho. Gracias a vos.